Buenos días. Para realizar la tarea de los algoritmos de ordenamiento por el método burbuja, escogí el programa Raptor y por medio de los símbolos del programa creamos el código que nos permite hacer el ordenamiento de un array de datos. Entonces, ¿cómo funciona ese código? Primero simplemente definimos unas variables, unos apuntadores con los cuales vamos a recorrer el arreglo donde están nuestros datos para posteriormente hacer unas comparaciones. Definimos una variable auxiliar que nos va a servir como una memoria temporal para la hora de hacer el ordenamiento en orden ascendente, un contador para los ciclos y lo primero que hacemos es pedirle al usuario el tamaño del arreglo. Luego, mediante de un loop, es decir, un ciclo, le pedimos al usuario los datos que van a ir en ese arreglo. Luego de que sale este ciclo, entramos a un ciclo anidado, son un ciclo dentro de otro, y aquí es donde hacemos uso de los apuntadores que vinimos al inicio. Con el primero recorremos el arreglo y con el segundo también vamos haciendo las comparaciones. Acá ponemos unos condicionales. Si se cumple este condicional, procedemos a realizar esta serie de pasos que nos permiten intercambiar los datos para irlos ordenando en orden ascendente. De nuevo volvemos a los apuntadores a sus valores iniciales y lo que hacemos acá mediante otro ciclo es hacer la impresión de los datos a medida de que se van ordenando. Y finalmente, mediante otro ciclo, imprimimos recorriendo el arreglo, imprimimos los valores ya ordenados. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ahí nos va a pedir el número, para este caso son 6 los que nos da la tarea. El primer valor es 40, el segundo 21, el 4, el 9, el 10, el 35. Listo. Acá en la parte izquierda vamos viendo las vueltas que va dando el algoritmo y podemos ver cómo se van ordenando los números que metimos en este arreglo. Me lleva una vuelta, nos dice que son 6 posiciones, nos va mostrando los datos que se van guardando en la variable temporal auxiliar según se requiera. Este método burbuja es eficaz, pero no es el más eficiente porque tarda mucho en hacer las comparaciones. Ya está haciendo el último recorrido y ya nos muestra un mensaje donde nos muestra los datos como fueron arreglados. Miramos acá al principio cómo se fueron intercambiando hasta llegar a la posición en la que ya están en orden ascendente. Continuando con el ordenamiento de los datos por el método burbuja, esta vez en lenguaje Java, utilizando el entorno de desarrollo de NetBeans, vamos a correr este algoritmo y vamos a ver cómo funciona. Entonces aquí lo que tenemos es que definimos un escáner para hacer la recolección de los datos. Se los pedimos al usuario, primero el tamaño del arreglo y luego por medio de un ciclo for
dependiendo del tamaño de ese arreglo, vamos a recorrerlo y vamos a ir guardando las posiciones que nos va dando el usuario. Posteriormente, para hacer las comparaciones y el ordenamiento, igual que como lo vimos en Raptor, vamos a necesitar de dos ciclos anidados para poder hacer el recorrido del arreglo e ir haciendo las comparaciones. Entonces, para eso acá generamos una condición. En el caso de que se cumpla, procedemos a hacer los intercambios para ir ordenando los números en orden ascendente. Como pueden ver, acá tenemos una impresión del total del arreglo mientras sale del primer ciclo para ir viendo el proceso, el paso a paso. Listo, finalmente volvemos a hacer una impresión para ver los números ya ordenados. Vamos a darle play y introducimos por teclado la cantidad de números que nos pide la tarea, que son 6. Él nos pide la posición 0, que es 40, luego 21, luego 4, 9, 10 y 35. Ahí corrió y nos muestra cómo hizo los intercambios para ordenar los números en el orden correcto. Y finalmente la totalidad del arreglo ordenado. Bueno, ahora para hacer el método de ordenamiento QuickSort utilizando Java en el entorno de desarrollo de NetBeans, de manera muy similar, importamos la clase Scanner para obtener los datos de entrada por teclado. Llamamos a la clase QuickSort y pedimos al usuario que ingrese la cantidad el tamaño del arreglo, que lo vamos a guardar en la variable cantidad. Posteriormente, usando la variable números y mediante un ciclo for, llenamos los datos en este arreglo llamado números según nos los vaya ingresando el usuario. Luego, mediante este método, imprimimos el arreglo completo de los números sin ordenar y posteriormente, llamando al método de QuickSort, le pasamos los parámetros como los argumentos de la variable del inicio, el fin, y con ello definimos el punto de pivote como en el medio. Posteriormente ya se hacen las comparaciones de los que son mayores y menores al pivote, y con eso a medida que se recorre el arreglo se van ordenando los números en orden ascendente. Luego finalmente volvemos a imprimir el arreglo ya ordenado y vamos a verlo correr. En este caso nos pide la cantidad para este punto, son 9 datos. El primero es el 47, luego el 1, luego el 5, 3, 7, 13, 25, 60 y 0. Y ahí lo podemos ver. El algoritmo definió como punto de pivote el 7. A partir de ahí comenzó a hacer los respectivos ordenamientos. Y con eso ya al final se imprime el arreglo ya totalmente ordenado. Bueno, y para finalizar, realizando el método de QuickSort para el ordenamiento de un arreglo, esta vez utilizando un programa de pseudolenguaje como PetSane. Básicamente hacemos lo mismo, pedimos una cantidad el tamaño del arreglo al usuario, lo leemos en una variable n, y con un ciclo para llenamos el tamaño del arreglo con los datos que nos dé el usuario. Nuevamente con un ciclo para imprimimos los datos que nos dio el usuario de forma desorganizada y posteriormente cuando ya se hayan organizado. Para eso llamamos al método de QuickSort, le pasamos los argumentos
la posición de inicio y el final, definimos el pivote como el punto medio y nos valemos de un ciclo mientras para ir haciendo las comparaciones de acuerdo al pivote y ir ordenando el arreglo de forma ascendente. Entonces vamos a correr el programa. En este caso son 9, el número 1 es el 47, luego el 1, luego el 5, 3, 7, 13, 25, 60 y 0. Y como podemos ver, ya el algoritmo nos organizó de forma ascendente los 9 números.